Saludos a Douglas Montano, a Carlos Escobar, a Mauricio Magaña, a Ernesto Padilla, a Xochitl Miguel, a Kenny Reynosa, que siempre está conectada con plataforma de TVX como el resto de ustedes, y saludos a todas las personas que generan un debate sin insultos. Gracias por conectarse cada miércoles a este espacio de análisis. Y como todos los miércoles, les saluda Carmen Rodríguez desde Washington, D.C. Hoy quiero hablarles sobre las negociaciones del gobierno con las pandillas. No es un tema nuevo. El Faro reveló una vez más esta semana información sobre las negociaciones que tiene el gobierno de las nuevas ideas con las pandillas, así como lo hizo en su momento cuando se reveló esta misma información, cuando Arena y el FMLN tuvieron negociaciones desde el gobierno central, desde la Asamblea Legislativa y desde las alcaldías con grupos de pandillas. Esta no es la primera investigación que revela negociaciones entre el gobierno de Bukele y entre las pandillas. Ya en septiembre del año pasado, también el Faro nos presentó otra entrega documentada al respecto de estas negociaciones con pandillas, de la que Bukele se burla y guarda silencio. Ninguna negociación legítima y legal debe satanizarse. Las negociaciones durante el conflicto armado fueron necesarias para lograr los acuerdos de paz, y esto las personas que participaron en estas negociaciones lo saben muy bien. Como en todo conflicto es necesario un acuerdo entre las partes para que ese conflicto llegue a su fin y se logre paz y estabilidad en una sociedad. Sin embargo, cuando hablamos de pandillas, no estamos hablando de un conflicto similar al que se genera durante una guerra. Las pandillas son estructuras criminales o grupos que cometen delitos, que asesinan, que extorsionan, que amenazan y que son responsables de buena parte de la violencia estructural que sufre nuestro país. Si hablamos de condenar y de perseguir a todos los políticos que de alguna manera negociaron o están negociando en este momento con las pandillas o con pandilleros para su beneficio político, es necesario cuestionar ahora a los funcionarios como Osiris Luna, el director de centros penales, o como el diputado suplente Víctor Martínez Santana, que aparecen señalados en esta investigación periodística del Faro. Los salvadoreños, así como exigieron investigaciones y capturas cuando en su momento se reveló o se señaló las negociaciones que tuvieron los areneros y los FMLNistas con líderes de pandillas, deben exigir en este momento y a este gobierno que investigue o que al menos deje de mentir tan descaradamente. El punto aquí no es si Bukele lo hizo por el bien del país, si Bukele lo hizo para reducir los asesinatos o si Bukele lo hizo porque tenía alguna buena intención. El punto aquí es la mentira y la negación constante de hechos o acciones que se cometen desde el Ejecutivo, bajo órdenes del presidente, desde la presidencia y desde los cargos de poder, cuando tenemos más de 2 años escuchando al presidente decir que no era igual a los mismos de siempre. Al igual que en una negociación o en un conflicto armado, este tipo de negociaciones, incluidas las negociaciones con las pandillas, implica que hay solicitudes que se hacen, que hay beneficios que se logran y que hay consecuencias que se pagan. El problema que genera todo este proceso, debido al irrespeto a las leyes, a la falta de transparencia y a las mentiras, son las consecuencias que va a haber de esta negociación para los salvadoreños. Por supuesto que la reducción de homicidios beneficia a los salvadoreños, especialmente a aquellos que viven en zonas vulnerables donde el control lo tienen estos grupos y no las autoridades. Pero en este caso, el beneficio mayor lo obtienen las pandillas, lo obtiene el gobierno porque gana imagen y lo obtienen los funcionarios que se encargaron de hacer estas negociaciones. Las pandillas y los pandilleros obtienen el beneficio porque logran ciertos puntos a su favor y logran obtener ciertas cosas de las que solicitan. La población que vive en las zonas controladas por las pandillas sigue viviendo entre la zozobra, sigue estando insegura y sigue viviendo bajo amenazas porque las pandillas siguen controlando sus colonias. Al final, esto no cambia. Algunas de las propuestas que tienen que ver con las condiciones de insalubridad y de hacinamiento en las cárceles son válidas, porque es una cuestión de respeto a los derechos humanos y es una cuestión de respeto a los derechos de los privados de libertad. Esto no está mal. Pero cuando estos beneficios sobrepasan las leyes y sobrepasan la cuestión de los derechos humanos del resto de los salvadoreños que no ha delinquido, estos procesos, además de oscuros, se vuelven dañinos y peligrosos para el país. Según la investigación documentada que nos presentó el Faro, las pandillas pidieron al gobierno de Bukele
parar todos los operativos de la Fuerza Armada y la policía en contra de pandilleros o de grupos de pandillas solo porque están tatuados. Pero todos sabemos por qué se hacen estos operativos, porque hay que perseguir un delito. Además, las pandillas pidieron financiamiento del gobierno para sus microempresas y empleos para sus familiares. Todos los salvadoreños queremos empleos y todos los salvadoreños queremos oportunidades de desarrollo, pero no podemos priorizar a los familiares de los pandilleros que han cometido delitos y que mantienen bajo amenaza a todos los salvadoreños por encima de los salvadoreños que tienen que trabajar duro para obtener estos empleos. Si hacemos un recuento de acciones, podemos pensar sin dificultad o podemos sospechar y preguntarnos por qué la Asamblea de Nuevas Ideas destituyó al fiscal general Raúl Melara cuando la Fiscalía estaba ya investigando estas negociaciones entre los funcionarios del gobierno de Bukele y las pandillas. Desde hace varias semanas en la prensa gráfica hemos publicado una serie de artículos e información sobre la negativa de la solicitud de la extraditación que hizo Estados Unidos hace varios meses de un pandillero conocido como el Blue. Durante el último programa les hablé sobre el caso de Armando Eliú Melgar Díaz, el pandillero en cuestión, alias el Blue. Resulta que Raúl Melara, el exfiscal, había sostenido varias reuniones con congresistas, con miembros del FBI y con representantes de otras agencias de investigación de Estados Unidos para hablar sobre este caso. De hecho, aquí en Washington se dice que la última vez que Melara viajó aquí a esta ciudad, solo unos días antes de ser destituidos, se coordinaron los últimos detalles para extraditar a Melgar Díaz, pero la destitución de Raúl Melara tomó a todos por sorpresa. Melgar Díaz está acusado por ser el autor intelectual, el que planeó y ordenó varios asesinatos aquí en Virginia. Además, como les dije en el último programa, la Fiscalía de Estados Unidos lo señala por haber comandado y liderado desde El Salvador a varias clicas que operaban en varios estados, incluidos Washington, D.C., que no es un estado, pero es un distrito. Ahora, podemos dudar de por qué los diputados de Nuevas Ideas, y respetando los procesos de ley y de forma apresurada, destituyeron al exfiscal Melara, que ya había acordado detalles de la extraditación de este pandillero, y que en su lugar eligieron a un fiscal que en el pasado ha tenido vínculos con personas señaladas por narcotráfico y que además no se ha pronunciado al respecto de la extraditación de Melgar Díaz. Durante el último programa también les dije que precisamente esta negativa de extraditar a Melgar Díaz generó más diferencias y distanciamientos entre Estados Unidos y El Salvador. Y esto no es un secreto. Bukele contó con mucha simpatía aquí en Estados Unidos y credibilidad al inicio de su gestión y durante la campaña política entre los demócratas y los republicanos, los dos grupos que controlan la política estadounidense. Esa simpatía poco a poco se ha ido perdiendo y ahora la credibilidad de Bukele como presidente innovador y progresista se está esfumando. Toda simpatía que se construye a base de mentiras y espejismos se fuma y se acaba. Bukele también ha perdido credibilidad porque ha mentido en muchas otras cosas. Citemos varios ejemplos. Mintió cuando negó que había venido a Washington en febrero pasado buscando reunirse con el presidente Biden y después la canciller Alejandra Hill dijo que había sido un viaje personal y privado. Tanto la investigación del Faro como la investigación de la Fiscalía de Estados Unidos en el caso del Blue señalan que la MS-13, la Mara Salvatrucha como la conocemos en El Salvador, influyó en las elecciones de 2018, de 2019 y en las elecciones de febrero pasado, en las que resultó como gran ganador Nayib Bukele y Nuevas Ideas. Bukele miente cuando dice que es diferente a todos los políticos de Arena o del Frente, o que no es de los mismos de siempre, pero tiene a toda su parentela trabajando en altos cargos del gobierno en el Ejecutivo. Bukele mintió cuando dijo que él mismo encarcelaría a todos los corruptos, pero guarda silencio ante casos como el del diputado Guillermo Gallegos y su esposa, que recibió dinero de la Asamblea Legislativa de desvío de fondos para ONGs. También Bukele guarda silencio ante los señalamientos de indicios de corrupción en el Ministerio de Salud atribuidos al ministro Francisco Allaví, que además es parte de su parentela. Bukele mintió cuando maldijo y se rasgó las vestiduras hablando de los pactos de Arena y del FMLN con las pandillas, y ahora guarda silencio y se burla de las investigaciones y de toda la información que nos ha presentado el Faro. Bukele y sus aliados prefieren negociar con pandilleros y no con ONGs o con representantes de la sociedad civil.
Bukele prefiere negociar con pandilleros y atacar a los periodistas. Prefiere negociar con pandilleros y negar la justicia en el caso del Mozote. Prefiere sentarse y negociar con pandilleros que han delinquido y negar la justicia a las personas y a las víctimas del Mozote. Bukele prefiere negociar con pandilleros y atacar a defensores de derechos humanos. Pero encima de todo, Bukele le miente a todos los salvadoreños, a ustedes, a nosotros, negando estas negociaciones y burlándose de las evidencias presentadas por la investigación periodística del Faro. ¿Qué diferencia hay entre Bukele y sus funcionarios y Norman Quijano o Neto Mason hablando de las negociaciones de las pandillas? ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia que podemos señalar en este momento es que Bukele ha negado y se ha llenado la boca y los dedos tuiteando y maldiciendo a todos los que negociaron con las pandillas. Los otros políticos que lo hicieron se han mantenido al margen de estos cuestionamientos y al menos han guardado silencio. Ninguna negociación con pandillas puede tomarse como legítima cuando para realizarla se irrespetan todas las leyes y se anteponen intereses políticos a los intereses de seguridad de los salvadoreños. Ninguna negociación con pandilleros o con cualquier persona condenada por delitos, por asesinatos, por extorsiones y por cualquier otro delito grave puede ser legítima cuando se consideran beneficios para todos los que han violado la ley y no para los salvadoreños como ustedes. Ayer, la misma sala de magistrados, los magistrados nombrados por los diputados de Nuevas Ideas, por los diputados obedientes de Bukele, también negaron la extradición de otro pandillero requerido por la Corte de Nueva York en Estados Unidos por varios asesinatos. Ahora es cuando podemos entender con claridad la precisión, la rapidez para destituir al fiscal general y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Con el control de la Corte Suprema de Justicia, con un fiscal sumiso y dispuesto como Rodolfo Delgado y con magistrados dispuestos a darle a Bukele todo lo que quiere, nadie puede hacer ni que la Fiscalía investigue ni que la Corte Suprema de Justicia presione para que se cumpla la ley. Por eso es peligroso. Con un fiscal sumiso y con los magistrados obedientes a Bukele, nadie puede presionar o presentar denuncias ante la Fiscalía para que se investiguen estas negociaciones con las pandillas, ni tampoco nadie puede hacer presión como lo hicieron con el caso de Norman Quijano o con el caso de Neto Mason o con el caso de otros políticos que han sido señalados por negociar con las pandillas. ¿Por qué? Porque Rodolfo Delgado, el fiscal nombrado de facto, y los magistrados nombrados de facto están para proteger a los funcionarios que en nombre de Bukele han negociado con las pandillas. Y porque además el fiscal y los magistrados de facto están para esconder todas las negociaciones y para proteger la imagen de Bukele, que sigue mintiéndole una y otra vez a los salvadoreños, negando que hay negociaciones con las pandillas. Los salvadoreños son los que tienen que hacer la presión en este momento para exigirle al gobierno y al mismo presidente Bukele que dé explicaciones al respecto. Que tengan todos muy buenas noches.